Página 286. Tratado Teológico Político, por Baruch Spinoza. Capítulo 2. De los profetas. Sección 1. Del capítulo precedente se sigue, como ya hemos indicado, que los profetas no estaban dotados de una mente más perfecta, sino de una potencia imaginativa más vigorosa. Las escrituras, en sus relatos, dan abundantes pruebas de ello. Salomón, por ejemplo, superó claramente a los demás por su sabiduría, pero no por el don profético. Igualmente, aquellos prudentísimos varones Hernán, Darda y Calcol no fueron profetas, en cambio, hombres incultos y sin formación alguna, e incluso mujercillas, como Agar, la esclava de Abraham, poseyeron el don profético. Lo cual está, además, de acuerdo con la experiencia y con la razón, ya que quienes más descuellan por su imaginación, tienen menos aptitudes para el conocimiento puramente intelectual, y, por el contrario, quienes destacan por su inteligencia y la cultivan al máximo, tienen el poder de imaginar más moderado y más controlado, como si lo sujetaran con un freno para que no se confunda con el entendimiento. Por consiguiente, quienes se empeñan en descubrir en los libros proféticos la sabiduría y el conocimiento de las cosas naturales y espirituales, se equivocan totalmente de camino. Esto es lo que, respondiendo a las exigencias de la época, de la filosofía y del asunto mismo, he decidido demostrar aquí ampliamente, sin inquietarme demasiado de los gritos de la superstición, cuyo máximo odio se dirige contra quienes cultivan la verdadera ciencia y practican la verdadera vida. Por desgracia, las cosas han llegado a tal extremo, que quienes reconocen abiertamente que no tienen idea de Dios ni le conocen más que por las cosas creadas, cuyas causas ignoran, no se ruborizan de acusar a los filósofos de ateísmo. Pero, a fin de proceder con orden en mi demostración, mostraré que las profecías han variado, no solo según la imaginación y el temperamento corporal de cada profeta, sino también según las opiniones de que habían estado imbuidos, y que por tanto la profecía nunca hizo más doctos a los profetas, como enseguida explicaré con más detalle. Pero antes hay que tratar de la certeza de los profetas, porque, aparte de pertenecer al tema de este capítulo, nos ayudará un poco a demostrar lo que nos proponemos. La simple imaginación no implica por su naturaleza, como toda idea clara y distinta, la certeza. Por el contrario, para que podamos estar ciertos de las cosas que imaginamos, hay que añadirles algo, a saber, el raciocinio. De ahí que la profecía no puede llevar consigo la certeza, puesto que, como hemos demostrado, solo dependía de la imaginación. Y por eso, los profetas no estaban seguros de la revelación de Dios por la misma revelación, sino por algún signo, como se ve en el caso de Abraham, Génesis 15,8, que, después de oír la promesa de Dios, pidió un signo. Sin duda que él creía en Dios y no le pidió una señal para tener fe en él, sino para cerciorarse de que era Dios quien le hacía la promesa. Y eso mismo consta, con mayor claridad todavía, en el caso de Gedeón, que le dice a Dios, y hazme una señal, para que sepa, que tú hablas conmigo, Jueces 6,17. También a Moisés le dice Dios, y que esta, sea, la señal de que te he enviado. Ezequías, que sabía, desde hacía tiempo, que Isaías era profeta, pidió un signo de su profecía, por la que le predecía su curación. Todo esto prueba que los profetas siempre tuvieron alguna señal por la que se cercioraban de las cosas que imaginaban en sus profecías. Y por eso, manda Moisés, Deuteronomio 18, versículo último, que pidan al profeta un signo, a saber, el cumplimiento de algún hecho futuro. Por consiguiente, la profecía es inferior, en este sentido, al conocimiento natural, que no necesita signo alguno, sino que implica por sí mismo la certeza. En efecto, la certeza profética no era matemática, sino tan solo moral, tal como consta por la misma escritura. Y así, Moisés advierte, Deuteronomio 13, que, si algún profeta pretende enseñar nuevos dioses, aunque confirme con signos y milagros su doctrina, sea condenado a muerte. Porque, como el mismo Moisés sigue diciendo, Dios también hace signos y milagros para tentar al pueblo.
Y esto mismo les advirtió también Cristo a sus discípulos, como consta por Mateo 24,24. Aún más, Ezequiel 14:9, enseña claramente que Dios engaña a veces a los hombres con falsas revelaciones, ya que dice, y cuando un profeta, es decir, falso, es inducido a error y pronuncia alguna palabra, soy yo, el Señor, quien indujo a ese profeta. Y lo mismo atestigua Miqueas 1 Reyes 22,23, acerca de los profetas de Ahab. Y, aunque esto parece mostrar que la profecía y la revelación es algo sumamente dudoso, posee, no obstante, como hemos dicho, gran certeza. Dios, en efecto, nunca engaña a los piadosos y a los elegidos, sino que, conforme a aquel antiguo proverbio, ver 1 Samuel 24,14, y como consta por la historia de Abigail y de su súplica, Dios se sirve de los piadosos como de instrumentos de su piedad y de los impíos como de ejecutores y medios de su ira. Lo cual consta clarísimamente también por el caso de Miqueas que acabamos de citar, aunque Dios había decidido engañar a Ahab por medio de los profetas, solo se sirvió para ello de falsos profetas, mientras que al profeta piadoso le reveló la cosa tal como era y no le prohibió predecir la verdad. Pese a ello, la certeza del profeta era, como he dicho, tan solo moral, puesto que nadie puede justificarse ante Dios ni jactarse de ser instrumento de su piedad. De hecho, la misma Escritura lo enseña y da prueba efectiva de ello. La ira de Dios indujo a David a que censara al pueblo, pese a que la Escritura da abundantes testimonios de su piedad. Toda la certeza profética se funda, pues, en estas tres cosas: 1. En que imaginaban las cosas reveladas con una gran viveza, como aquella con que suelen afectarnos los objetos en estado de vigilia. 2. En un signo. 3. Y, por fin y principalmente, en que tenían su ánimo únicamente inclinado a lo justo y a lo bueno. Y, aunque la Escritura no siempre hace mención del signo, hay que creer, sin embargo, que los profetas siempre lo tuvieron, porque la Escritura no suele referir siempre, como ya muchos han señalado, todas las condiciones y circunstancias, sino suponerlas más bien como ya conocidas. Podemos conceder, además, que los profetas que no profetizaban nada nuevo, sino tan solo lo que está contenido en la ley de Moisés, no tuvieron necesidad de signo, puesto que estaban avalados por la ley. Y así, por ejemplo, la profecía de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén estaba confirmada por las profecías de los demás profetas y por las amenazas de la ley, y no exigía, por tanto, ningún signo. En cambio, Ananías, que anunciaba, contra todos los profetas, la pronta restauración de la ciudad, requería necesariamente un signo, de lo contrario, debería dudar de su profecía, mientras ésta no fuera confirmada por el acontecimiento de la cosa por él predicha. Ver Jeremías 28,9. Por consiguiente, la certeza que los profetas extraían de signos, no era matemática, es decir, aquella que se sigue de la necesidad inherente a la percepción de la cosa percibida o vista, sino simplemente moral, y los signos solo eran concedidos a fin de persuadir al profeta. De donde se sigue que esos signos fueron dados según las opiniones y la capacidad de los profetas, de suerte que el signo que a un profeta le cercioraba de su profecía, podría no convencer en absoluto a otro imbuido de opiniones distintas. Por este motivo, los signos eran distintos para cada profeta, como lo era también, según hemos dicho, la misma revelación, puesto que variaba según la disposición de su temperamento corporal y de su imaginación, y según las opiniones que antes hubiera adoptado. En relación al temperamento, la revelación variaba del modo siguiente. Si el profeta era alegre, se le revelaban las victorias, la paz y cuantas cosas despiertan alegría en los hombres. En cambio, si era triste, se le revelaban guerras, suplicios y todos los males, y así, según que el profeta fuera compasivo, afable, colérico, severo, etc., era más o menos apto para unas u otras revelaciones. Las variaciones respecto a la imaginación consisten en que, si el profeta era elegante, también percibía la mente de Dios en un estilo elegante, y si era confuso, la percibía confusamente,
Y esto es aplicable a todas las revelaciones que se le representaban a través de imágenes, es decir, que, si el profeta era campesino, se le representaban bueyes y vacas, etc., si era militar, jefes y ejércitos, y, en fin, si era cortesano, se le representaba el solio regio y cosas similares. La profecía variaba, finalmente, según las diversas opiniones de los profetas. Por eso, a los magos, ver Mateo 2, que daban crédito a los juegos de la astrología, se le reveló el nacimiento de Cristo por la imaginación de una estrella surgida en Oriente. A los augures de Nabucodonosor se le reveló en las entrañas de las víctimas, ver Ezequiel 21,26, la destrucción de Jerusalén, que el mismo rey conoció por los oráculos y por la dirección de las saetas que él lanzó al aire, y a los profetas que creían que los hombres actúan por libre elección y por su propio poder, se le reveló Dios como indiferente y como si desconociera las acciones humanas futuras. Pasemos, pues, a demostrar todo esto, punto por punto, a partir de la escritura. El primer punto consta por aquel caso de Eliseo, ver 2 Reyes 3,15, cuando, para profetizar a Joram, pidió un instrumento musical y no logró percibir la mente de Dios hasta que se deleitó con su música, solo entonces predijo a Joram y sus compañeros cosas alegres, cosa que antes no había podido hacer, porque estaba irritado contra el rey, y quienes están enfadados con alguien, tienden a imaginar de él males, pero no bienes. Y, cuando otros pretenden decir que Dios no se revela a quienes están irritados y tristes, es que sueñan. En efecto, Dios reveló a Moisés, que estaba irritado contra el faraón, la tristemente célebre matanza de los primogénitos, ver Éxodo 11,8, y, por cierto, sin emplear instrumento alguno. Dios se reveló también a Caín furioso, a Ezequiel, impaciente por la ira. Se le reveló la miseria y la contumacia de los judíos, ver Ezequiel 3,14. Y Jeremías, embargado por la tristeza y aburrido de la vida, profetizó las calamidades de los judíos, hasta el punto que Josías no le quiso consultar a él, sino a una mujer de la misma época, porque estaba más dispuesta, por su temperamento femenino, a que se le revelara la misericordia de Dios, ver 2 Paralipómenos 34. Tampoco Miqueas profetizó nunca nada bueno a Ahab, mientras que sí lo hicieron otros verdaderos profetas, como consta por 1 Reyes 20, sino tan solo males durante toda su vida, ver 1 Reyes 22,8, y más claramente, 2 Paralipómenos 18,7. Los profetas eran, pues, más aptos para estas o aquellas revelaciones, según su diferente temperamento. Por otra parte, el estilo de la profecía variaba según la elocuencia de cada profeta. Las profecías de Ezequiel y de Amos no están escritas en un estilo elegante, como las de Isaías y Nahum, sino en un estilo un tanto tosco. Y, si alguno es experto en la lengua hebrea y quiere satisfacer su curiosidad de comprobarlo por sí mismo, que coteje algunos capítulos de distintos profetas, que tratan del mismo tema, y hallará una gran diferencia de estilo. Que compare, por ejemplo, al cortesano Isaías, 1,11-20 con el campesino Amos, 5,21-24, que coteje después el orden y la argumentación de Jeremías, 49, en su profecía contra Edom, con el orden y la argumentación de Abdías, y que compare, además, Isaías, 40, 19-20 y 44, 8 ss. Con Oseas, 8, 6 y 13, 2. Y así para los demás. Si se sopesan atentamente todas estas razones, se verá sin dificultad que Dios no tiene ningún estilo peculiar de expresarse, sino que este solo es elegante, conciso, severo, tosco, prolijo y oscuro, de acuerdo con la erudición y la capacidad del profeta. Las representaciones proféticas y sus jeroglíficos, aunque significaran lo mismo, eran diferentes también. Y así, la gloria de Dios, abandonando el templo, se le presentó de distinta forma a Isaías y a Ezequiel, por más que los rabinos pretendan que ambas fueron exactamente la misma, solo que a Ezequiel, por ser campesino, le habría sorprendido en extremo y por eso la habría descrito con todo detalle. Pero,
a menos que los rabinos hayan tenido una tradición segura al respecto, cosa que no creo en absoluto. Su interpretación es totalmente arbitraria, puesto que Isaías vio serafines con 6 alas, mientras que Ezequiel vio animales con 4 alas. Isaías vio a Dios vestido y sentado sobre el solio regio, y en cambio Ezequiel lo vio a manera de fuego. No cabe duda que cada uno vio a Dios tal como solía imaginarlo. Las representaciones proféticas variaban, además, no solo en su forma, sino también en su claridad. Las de Zacarías, por ejemplo, eran demasiado oscuras como para que él mismo pudiera entenderlas sin explicación, como se ve por su propia narración. Y las de Daniel, ni siquiera explicadas, lograba él comprenderlas. Y eso no se debía a la dificultad de la cosa revelada, ya que solo se trataba de asuntos humanos, que no superan los límites de la capacidad humana, a no ser porque son futuros, sino exclusivamente a que la imaginación de Daniel no era capaz de profetizar en la vigilia lo mismo que en sueños, como se ve por el hecho de que, al comienzo mismo de la revelación, estaba tan atemorizado que casi desesperaba de sus fuerzas. Debido, pues, a la debilidad de su imaginación y de sus fuerzas, las cosas se le representaron extremadamente oscuras y, ni explicadas, consiguió entenderlas. Hay que señalar, además, que las palabras oídas por Daniel, como antes hemos mostrado, solo fueron imaginarias, y por eso no es nada extraño que, turbado como estaba, haya imaginado dichas palabras con tal confusión y oscuridad, que no pudiera, después, sacar nada claro de ellas. Quienes dicen, en cambio, que Dios no quiso revelar la cosa claramente a Daniel, parece que no han leído las palabras del ángel, que dijo expresamente, ver Daniel 10,14, que él había venido para hacer entender a Daniel qué ocurriría a su pueblo en los días venideros. Aquellas cosas permanecieron, pues, oscuras, porque no había nadie por entonces que estuviera dotado de imaginación suficiente para que se le pudieran revelar de forma más clara. Finalmente, los profetas a quienes fue revelado que Dios arrebataría a Elías, intentaban convencer a Eliseo de que había sido trasladado a otro lugar, donde todavía podrían encontrarlo, lo cual muestra claramente que no habían entendido bien la revelación de Dios. Página 315. Sección 2. No es necesario mostrar esto con más detalle, puesto que nada resulta más claro por la Escritura que el hecho de que Dios dotó a un profeta de una gracia mayor de profetizar que a otro. En cambio, que las profecías o representaciones variaban según las opiniones adoptadas por los profetas, y que éstos abrazaron opiniones distintas e incluso contrarias, así como prejuicios diversos, me refiero a las cosas puramente especulativas, ya que, en lo que concierne a la honradez y a las buenas costumbres, hay que pensar de modo muy distinto. Lo probaré con más esmero y amplitud, puesto que pienso que es este un asunto de mayor importancia. De ahí, en efecto, sacaré finalmente la conclusión de que la profecía no hizo nunca más doctos a los profetas, sino que los dejó en sus opiniones previamente adoptadas, y que, por lo mismo, nosotros no estamos obligados a creerles acerca de las materias meramente especulativas. Con sorprendente precipitación ha llegado todo el mundo a persuadirse de que los profetas supieron todo cuanto el entendimiento humano es capaz de alcanzar. Y, aunque algunos pasajes de la Escritura nos dicen clarísimamente que los profetas ignoraron ciertas cosas, prefieren afirmar que ellos no entienden esos pasajes, antes que conceder que los profetas ignoraron alguna cosa, o se atreven a violentar las palabras de la Escritura, hasta el punto de hacerle decir lo que de ningún modo quiere decir. Claro que, si es lícito emplear uno de esos dos métodos, se ha acabado con toda la Escritura. En vano nos empeñaremos, en efecto, en probar algo por la Escritura, si las cosas que están sumamente claras, podemos situarlas entre las oscuras e impenetrables o interpretarlas a nuestro capricho. Por ejemplo, nada hay más claro en la Escritura que esto, que Josué y también, quizá, el autor que escribió su historia, pensaron que el sol se movía en torno a la tierra y que la tierra, en cambio, estaba en reposo, y que el sol permaneció inmóvil durante algún tiempo. Pero, como muchos no quieren admitir que en los cielos pueda darse cambio alguno,
explican dicho pasaje de suerte que no parece decir nada similar. Por el contrario, otros que han aprendido a filosofar con más coherencia, como comprenden que la Tierra se mueve y que el Sol, en cambio, está en reposo o no se mueve en torno a la Tierra, se empeñan con todas sus fuerzas en sacar eso mismo de la Escritura, por más que ésta se resiste abiertamente a ello. Realmente, los admiro. ¿O es que tenemos que creer que el soldado Josué era experto en astronomía y no se le pudo revelar un milagro, o que la luz 10 del sol no pudo estar más tiempo del habitual sobre el horizonte, a menos que Josué comprendiera su causa? La verdad es que ambas alternativas me parecen ridículas. Por eso, prefiero decir abiertamente que Josué ignoró la verdadera causa de la prolongación de aquel día y que tanto él como la multitud que estaba presente, pensaban que el sol daba una vuelta diaria en torno a la Tierra y, al mismo tiempo, que aquel día se había detenido un poco, que ellos creyeron que esa fue la causa de la prolongación de aquel día, sin advertir que, a consecuencia del excesivo hielo que había en esos momentos en aquella región del cielo, ver Josué 10:11, pudo producirse una refracción mayor de lo habitual o algo similar que no investigaremos aquí. También a Isaías se le reveló el signo de la retrogradación de la sombra de acuerdo con su capacidad, es decir, por la retrogradación del sol, porque también él pensaba que el sol se movía y la tierra estaba inmóvil, y ni en sueños, quizá, se le había ocurrido la idea de los 30 parhelios. Podemos afirmar esto sin el menor escrúpulo, porque fue realmente posible que tal signo se produjera y que Isaías lo predijera al rey, aunque el profeta ignorara su verdadera causa. Y lo mismo hay que decir de la construcción de Salomón, si es que fue revelada por Dios, todas sus medidas le fueron reveladas según la capacidad y las opiniones de Salomón. Pues, como no estamos obligados a creer que Salomón fuera un matemático, nos es lícito afirmar que ignoraba la relación entre la periferia y el diámetro del círculo y que creía, como los simples obreros, que era de 3:1. Si nos está permitido decir que no entendemos este texto, 1 Reyes 7:23, no sé yo qué diablos podemos entender de la escritura, puesto que ese pasaje se limita a describir, en forma meramente histórica, dicha construcción. Aún más, si cabe fingir que la escritura pensaba otra cosa, pero que, por alguna razón que desconocemos, quiso describirla así. Eso es sencillamente destruir de raíz toda la escritura. Pues cualquiera podrá, con igual derecho, decir otro tanto de todos los pasajes de la escritura, y por consiguiente, cuantos absurdos y males pueda excogitar la malicia humana, se los podrá defender y cometer, sin menoscabo de la autoridad de la escritura. En cambio, lo que nosotros proponemos, no implica impiedad alguna, puesto que Salomón, Isaías, Josué, etc., aunque fueran profetas, eran también hombres, y hay que pensar que nada humano les era ajeno. También a Noé le fue revelado, según su capacidad, que Dios iba a destruir el género humano, ya que pensaba que, fuera de Palestina, el mundo no estaba habitado. Los profetas pudieron ignorar, sin menoscabo de su piedad, no solo estas cosas, sino otras más importantes, y de hecho las ignoraron. En realidad, no enseñaron nada particular sobre los atributos divinos, sino que tuvieron opiniones bien vulgares acerca de Dios. Ahora bien, sus revelaciones fueron acomodadas a esas opiniones, como enseguida haré ver con numerosos testimonios de la Escritura, de donde se desprende fácilmente que los profetas son alabados y tenidos en alta estima, no tanto por la sublimidad y excelencia de su ingenio, cuanto por su piedad y constancia de ánimo. Adán, el primero a quien Dios se reveló, ignoró que Dios es omnipresente y omnisciente, puesto que se escondió de él y se esforzó en excusarse de su pecado ante Dios, como si estuviera ante un hombre. De ahí que también Dios se le reveló según su capacidad, es decir, como si no estuviera en todas partes e ignorara el pecado de Adán y en dónde se encontraba. Efectivamente, Adán oyó o creyó oír a Dios pasearse por el jardín y llamarle y preguntarle en dónde estaba, y después, al sentirse avergonzado, preguntarle si había comido del árbol prohibido. Adán, pues, no conocía ningún atributo de Dios, excepto que era el hacedor de todas las cosas.
A Caín también se le reveló Dios según su capacidad, es decir, como si desconociera las cosas humanas, para arrepentirse de su pecado. 38. No necesitaba Caín tener un conocimiento más elevado de Dios. A Labán, Dios se le reveló como Dios de Abraham, porque creía que cada nación poseía su Dios peculiar. Ver Génesis 31,29. También Abraham ignoró que Dios está en todas partes y que conoce de antemano todas las cosas, y así, tan pronto oyó la sentencia contra los sodomitas, rogó que Dios no la ejecutase, hasta saber si todos merecían tal suplicio. Por eso dice, Génesis 18:24, quizá existan 50 justos en aquella ciudad. Y Dios no se le reveló de otra forma, puesto que habla así en la imaginación de Abraham. Bajaré ahora para ver si han obrado de acuerdo con la profunda queja que a mí ha llegado, y, si no es así, lo sabré. El testimonio divino sobre Abraham, ver Génesis 18,19, no contiene nada más que su obediencia y que amonestaba a sus criados a la justicia y al bien, pero no que Abraham haya tenido pensamientos sublimes acerca de Dios. Tampoco Moisés percibió con suficiente claridad que Dios es omnisciente y dirige todas las acciones humanas con su solo decreto. En efecto, aunque Dios le había dicho, ver Éxodo 3,18, que los israelitas le obedecerían, lo pone en duda y replica, ver Éxodo 4,1, ¿y si no me creen y no me obedecen? De ahí que también a él se le reveló Dios como indiferente y desconocedor de las acciones humanas futuras. Por eso le dio dos signos y le dijo, Éxodo 4,8, si acaso no creyeran en el primer signo, creerán en el último, mas, si ni en el último creyeran, coge, entonces, un poco de agua del río, etc. Y, si uno quiere examinar sin prejuicios las frases de Moisés, verá claramente que su opinión acerca de Dios es que Dios es un ser que siempre existió, existe y existirá siempre, y, por eso, le da el nombre de Jehová, que en hebreo expresa estos tres tiempos de la existencia. Sobre su naturaleza, en cambio, no enseñó, sino que es misericordioso, benigno, etc., y sumamente celoso, como consta por innumerables pasajes del Pentateuco. Por otra parte, creyó y enseñó que este ser de tal modo difiere de todos los demás, que no puede ser expresado por ninguna imagen de ninguna cosa visible, no tanto por la contradicción de tal hecho, cuanto por la debilidad humana. Enseñó, además, Moisés que Dios es singular o único en razón de su poder, pues, aun cuando concedió que existen seres que, por supuesto, por orden y mandato de Dios, hacían las veces de Dios, es decir, seres a los que Dios concedió autoridad, derecho y poder para dirigir las naciones y para velar y preocuparse por ellas, enseñó, sin embargo, que ese ser, que los judíos debían venerar, era el Dios supremo y soberano o, por decirlo con una expresión hebrea, el Dios de los dioses. Por eso dijo en el Cántico del Éxodo 15,11, ¿quién, entre los dioses, es semejante a ti, Jehová? Y Jetro, Ib 18:11, ahora he conocido que Jehová es mayor que todos los dioses, es decir, al fin, me veo forzado a conceder a Moisés que Jehová es mayor que todos los dioses y de un poder singular. Cabe, no obstante, dudar si Moisés creyó que esos seres, que hacían las veces de Dios, fueron creados por Dios, puesto que nada ha dicho, que nosotros sepamos, sobre su principio y creación. Moisés enseñó, además, que ese ser supremo hizo pasar el mundo visible del caos, Génesis 1,2, al orden y puso en la naturaleza las semillas, y que, por eso, tiene el derecho y el poder supremo sobre todas las cosas, que, en virtud de ese derecho y de ese poder soberanos, ver Deuteronomio 10,14,5, eligió para sí solo a la nación hebrea y cierta región del mundo, ver 20 Deuteronomio 4,19, 32,89, dejando las otras naciones y regiones al cuidado de los otros dioses, sustitutos suyos, y que, por este motivo, él es llamado Dios de Israel y Dios de Jerusalén, ver 2 Paralipómenos 32,19, mientras que los otros dioses se llaman dioses de las otras naciones. Por eso también creían los judíos que aquella región, que Dios les había elegido,
exigía un culto especial a Dios, totalmente distinto del de las otras regiones, y que incluso no podía tolerar el culto de los otros dioses y propio de otras regiones. Pues creían que los pueblos que el rey de Asiria había traído a las tierras de los judíos, eran desgarrados por los leones, porque desconocían el culto de los dioses de aquellas tierras. 2 Reyes, 17, 25-6, etc. Y por eso, según la opinión de Ibn Ezra, cuando Jacob quiso dirigirse a su patria, dijo a sus hijos que se dispusieran a adoptar un nuevo culto y que abandonaran el culto a los dioses de la tierra en que entonces se hallaban. Ver Génesis 35, 2-3. Y también David, para decirle a Saúl que, a consecuencia de su persecución, se veía forzado a vivir fuera de su patria, le dijo que era expulsado de la herencia de Dios y era enviado a rendir culto a otros dioses. Ver 1 Samuel 26,19. Moisés creyó, finalmente, que ese ser Dios tenía su morada en los cielos. Ver Deuteronomio 33,27, opinión que era sumamente frecuente entre los paganos. Si nos fijamos ahora en las revelaciones de Moisés, comprobaremos que fueron adaptadas a sus opiniones. Y así, como creía que la naturaleza de Dios era susceptible de las condiciones antes señaladas, a saber, la misericordia, la benignidad, etc., Dios se le reveló de acuerdo con esta opinión suya y bajo estos atributos. Ver Éxodo 34,67, donde se cuenta de qué forma se apareció Dios a Moisés, y vv. 4-5 relativos al decálogo. Se nos dice, por otra parte, Éxodo 33:18, que Moisés pidió a Dios que le permitiera verle, pero, como Moisés no había formado, como ya he dicho, en su cerebro ninguna imagen de Dios, y Dios tan solo se revela a los profetas, como también he probado, según la disposición de sus imaginaciones, Dios no se le apareció bajo ninguna imagen. Y esto sucedió, repito, porque repugnaba a la imaginación de Moisés, puesto que otros profetas, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Daniel, etc., testifican haber visto a Dios. Por eso, contestó Dios a Moisés, no podrás ver mi rostro, y porque, además, Moisés creía que Dios era visible, es decir, que ello no implicaba contradicción alguna por parte de la naturaleza divina, ya que, de lo contrario, no hubiera pedido tal cosa. Y por eso mismo añadió Dios, porque nadie me verá y vivirá, dando así una razón acorde con la opinión de Moisés, pues no dice que eso contradiga a la naturaleza divina, como sucede en realidad, sino que eso no puede realizarse a causa de la debilidad humana. Aún más, para revelar a los israelitas, que habían adorado el becerro, que se habían hecho semejantes a los demás pueblos, Dios les dice, Éxodo 33:2-3, que les enviará un ángel, es decir, un ser que velará por los israelitas en nombre del Ser Supremo, pero que él no quiere estar entre ellos. De esta forma, no le quedaba a Moisés ningún motivo para convencerse de que los israelitas eran más gratos a Dios que las demás naciones que Dios había puesto al cuidado de otros seres o ángeles, como consta por el versículo 16 del mismo capítulo. Finalmente, como creía que Dios habitaba en los cielos, se le revelaba como si bajara del cielo sobre la montaña, y Moisés, por su parte, subía al monte para hablar con Dios, lo cual no le sería necesario en absoluto, si pudiera imaginar a Dios en todas partes con la misma facilidad. Pese a que Dios se les reveló a ellos mismos, los israelitas no supieron apenas nada de Dios, y dieron pruebas más que sobradas, cuando, unos cuantos días después, dieron su honor y su culto a un becerro y creyeron que él no era otra cosa que los dioses que les habían sacado de Egipto. No hay que creer, por cierto, que hombres habituados a las supersticiones de Egipto, rudos y moldeados por la más mísera esclavitud, tuvieran alguna idea sana de Dios o que Moisés les hubiera enseñado algo más que una forma de vida, no, por supuesto, como filósofo, para que vivieran, por fin, guiados por la libertad interior, sino como legislador, para que se sintieran coaccionados por el imperio de la ley a vivir bien. De ahí que la forma correcta de vida o la vida verdadera, así como el culto y el amor de Dios, fueron para ellos una esclavitud,
más bien que una verdadera libertad y que una gracia o un don de Dios. Moisés, en efecto, les mandó amar a Dios y observar su ley para agradecer a Dios los bienes pasados, a saber, la liberación de la esclavitud egipcia, e incluso los aterró con amenazas, si transgredían aquellos preceptos, y les prometió muchos bienes, si, por el contrario, los observaban. Es decir, que les enseñó de la misma manera que suelen hacer los padres con sus hijos que aún no tienen uso de razón. Es cierto, pues, que los judíos ignoraron la verdadera dignidad de la virtud y la verdadera felicidad. Jonás creyó escapar a la mirada de Dios, lo cual parece demostrar que también él pensó que Dios había entregado el cuidado de las demás regiones, fuera de Judea, a otros poderes que, al fin, serían sustitutos suyos. No hay nadie, en el Antiguo Testamento, que haya hablado de Dios de modo más acorde con la razón que Salomón, el cual superó a todos los de su tiempo por la inteligencia natural. De ahí que se consideró también por encima de la ley, puesto que ésta solo fue dada a aquellos que carecen de razón y de las enseñanzas del entendimiento natural, y apenas hizo caso de todas las leyes que se refieren al rey y que se reducían fundamentalmente a tres, ver Deuteronomio, 17,16-7, sino que las violó abiertamente, pero se equivocó, lejos de hacer algo digno de un filósofo, en cuanto que se dio a los placeres. Enseñó que todos los bienes de la fortuna resultan vanos para los hombres, ver el Eclesiastés, y que los hombres no tienen nada más valioso que el entendimiento ni pueden ser castigados con mayor suplicio que la necedad, ver Proverbios, 16,22. Pero volvamos a los profetas, cuyas discrepancias de opinión nos hemos propuesto señalar. Los rabinos vieron que las opiniones de Ezequiel se oponen tanto a las de Moisés, que, como se cuenta en el Tratado del Sábado, capítulo 1, folio 13, p. 2, al transmitirnos los pocos libros de los profetas que nos quedan, casi dudaron en admitir ese libro entre los canónicos, y lo hubieran ocultado totalmente, si un tal Ananías no se hubiera comprometido a explicarlo, cosa que, como allí se dice, logró finalmente hacer, aunque no sin gran trabajo y empeño. Como lo haya conseguido, no está, sin embargo, bien claro, si acaso escribió un comentario que haya desaparecido o si incluso cambió las palabras y las oraciones de Ezequiel, si tuvo audacia para ello, y las adornó a su gusto. En todo caso, Ezequiel, 18 no parece concordar con Éxodo, 34,7 ni con Jeremías, 32,18, etc. Samuel creía que, cuando Dios había decretado algo, nunca se arrepentía de su decisión, ver 1 Samuel, 15,29, puesto que, cuando Saúl, arrepentido de su pecado, quería adorar a Dios y pedirle perdón, Samuel le dijo que Dios no cambiaría su decreto contra él. Por el contrario, a Jeremías, 18,8,10, le fue revelado que, aunque Dios hubiera decretado algo bueno o algo malo respecto a una nación, volvía sobre su decreto, siempre que los hombres cambiaran posteriormente a mejor o a peor. En cambio, Joel, 2,13, enseñó que Dios solo se arrepiente del mal. Finalmente, por Génesis, 4,7 consta con toda evidencia que el hombre puede dominar las tentaciones de pecado y obrar bien, pues eso es lo que se le dice a Caín, pese a que, como consta por la misma escritura y por Josefo, nunca las dominó. Y lo mismo se desprende con la máxima claridad del capítulo de Jeremías que acabamos de citar, puesto que dice que Dios cambia el decreto dictado en daño o beneficio de los hombres, según que éstos decidan cambiar sus costumbres y forma de vida. Pablo, en cambio, nada enseña con más claridad que esto, que, si no es por una singular vocación o gracia de Dios, los hombres no tienen dominio ninguno sobre las tentaciones de la carne, ver Romanos, 9,10 ss. Y adviértase que en 3, 5 y 6, 19, donde atribuye la justicia a Dios, se corrige diciendo que habla al estilo humano y a causa de la debilidad de la carne. Por lo anterior consta, pues, más que de sobra, lo que nos proponíamos demostrar, que Dios adaptó las revelaciones a la capacidad y a las opiniones de los profetas, que los profetas pudieron ignorar y de hecho ignoraron las cosas que solo se refieren a la especulación y no a la caridad y a la vida práctica,
y que tuvieron opiniones contrarias. Por consiguiente, no hay que buscar en ellos, ni mucho menos, el conocimiento de las cosas materiales y espirituales. Nuestra conclusión es, pues, la siguiente: fuera de aquello que constituye el fin y la sustancia de la revelación, no estamos obligados a creer a los profetas. En lo demás, cada uno es libre para creer como le plazca. La revelación de Caín, por ejemplo, solo nos enseña que Dios amonestó a Caín a que viviera mejor. Ese es el único objetivo y la sustancia de la revelación, y no enseñar la libertad de la voluntad o cosas filosóficas. Por tanto, aunque en las palabras y en el contenido de dicha amonestación está clarísimamente incluida la libertad de la voluntad, nos es lícito pensar lo contrario, dado que aquellas palabras y razones solo están adaptadas a la capacidad de Caín. Así también, la revelación de Miqueas tan solo quiere enseñar que Dios le reveló el resultado exacto de la lucha de Ahab contra Aram, y, por consiguiente, eso es lo único que tenemos que creer. Todo lo que, aparte de esto, en ella se dice sobre el verdadero o falso Espíritu de Dios, sobre el ejército celeste, situado a uno y otro lado de Dios, y sobre las demás circunstancias de dicha revelación, no nos incumben para nada, que cada cual crea, pues, en ellas, según le parezca más acorde con su propia razón. En cuanto a los argumentos, con los que Dios mostró a Job su poder sobre todas las cosas, si es verdad que le fueron revelados y no, como creen algunos, que él se esmeró en adornar sus ideas, hay que decir exactamente lo mismo, que esos argumentos solo fueron aducidos según la capacidad de Job y para convencerle a él, pero no son argumentos universales, para convencer a todos. Ni cabe decir otra cosa sobre las razones con las que Cristo convence a los fariseos de contumacia e ignorancia y exhorta a sus discípulos a la verdadera vida, que acomodó sus razones a las opiniones de unos y otros. Por ejemplo, cuando dijo a los fariseos, ver Mateo 12:26, y, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo, entonces, se mantendría su reino? No pretendía otra cosa que convencer a los fariseos por sus mismos principios, y no, enseñar que hay demonios o algún reino satánico. Y así también, cuando dijo a los discípulos, Mateo 18:10, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, pues os digo que sus ángeles están en los cielos, etc., no quiere enseñar, sino que no sean soberbios y que no desprecien a nadie, y no todo lo que está contenido en sus razones, puesto que solo las aduce para mejor convencer a sus discípulos. Otro tanto habría que decir, finalmente, sobre los argumentos y signos de los apóstoles. Pero no es necesario que me extienda más sobre el tema, ya que, si tuviera que enumerar todos los lugares de la Escritura, que solo han sido escritos al modo humano o según la capacidad de alguien en particular, y que son defendidos, no sin gran perjuicio para la filosofía, como doctrina divina, me apartaría mucho de la brevedad que me he propuesto. Baste, pues, con los pocos textos, de carácter general, que he tocado, y que el curioso lector examine por sí mismo el resto. Pero, aunque es verdad que solo lo que hemos dicho sobre los profetas y la profecía, concierne directamente al fin que busco, es decir, a separar la filosofía de la teología, como he abordado esta cuestión en términos universales, me parece oportuno investigar, además, si el don profético solo fue peculiar de los hebreos o si fue más bien común a todas las naciones, y preguntarme, a la vez, ¿qué hay que decir sobre la vocación de los hebreos? Sobre estos temas, véase el capítulo siguiente. Página 360.